El Fondo Monetario Internacional alerta y advierte de la amenaza global de políticas introvertidas y reformas estancadas. Así lo reseña el diario El Economista, porque el Fondo Monetario Internacional señaló esto en un pronunciamiento de su presidenta y directora Christine Lagarde el 8 de octubre, que las perspectivas económicas globales están cada vez más amenazadas por políticas introvertidas y reformas estancadas. En el cierre de la asamblea anual del organismo mencionó estas palabras, centrado este evento en combatir los riesgos del auge de las recetas proteccionistas. Las perspectivas están cada vez más amenazadas por políticas introvertidas, incluido el proteccionismo y reformas estancadas, señaló el comunicado del Comité Financiero y Monetario del Fondo, presentado en una rueda de prensa por el presidente del órgano Agustín Carstens y la directora gerente Christine Lagarde. El FMI instó a utilizar todas las políticas disponibles, como por ejemplo reformas estructurales, fiscal y monetaria, tanto individual como colectivamente, para revitalizar el débil crecimiento mundial. Hay que tener en cuenta aspectos muy importantes. Hay economías donde el modelo económico, la visión de modelo económico del Fondo Monetario Internacional no puede ser objeto de implantación o establecimiento en estas economías, porque hay economías en países muy nacionalistas y los países nacionalistas tienden en general o en líneas generales a poseer y establecer sistemas y modelos económicos proteccionistas, es decir, que priorizan lo nacional a lo internacional, priorizan la exportación más que la importación, prefieren exportar para que sean otros países los que importen sus mercancías, que ser ese país proteccionista el que importe mercancía o productos o bienes o servicios de otros países, para de esa manera poder incrementar la competencia internacional más que la competencia interna, porque si se tiene una economía proteccionista, esta puede impulsar modelos y sistemas en el mercado laboral que tienden a alentar a la competencia a nivel interno para producir más y hacer que el país pueda de alguna manera resurgir en caso de haber atravesado por una crisis económica en el ámbito comercial, en el ámbito financiero, en el ámbito productivo. Pero si se tiene una economía que no es proteccionista, es decir, una economía que prefiere importar, esto puede, digamos, atrasar la competencia interna y el crecimiento del mercado laboral o la expansión del mercado laboral interno. Así que en cierto aspecto el proteccionismo es bueno, pero cuando se exacerba es malo. Todo en exceso es malo, y tal es el caso, colocándolo como un ejemplo muy ilustrativo, la propuesta del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, quien plantea políticas proteccionistas, quien está en contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, porque según él, según alega Donald Trump, este ha sacado y le ha quitado empresas y trabajos, puestos de trabajo a Estados Unidos para trasladarlos a Canadá y México. En cierta medida son ciertas esas palabras y esa realidad, pero la expansión y la oferta estadounidense en Canadá y México, dos países que son muy buenos clientes de Estados Unidos, puede y ha beneficiado a Estados Unidos para equilibrar la balanza comercial y la balanza de pagos de un país que tiene 20 billones de dólares en deuda externa, es decir, una cantidad enorme, y un déficit comercial de 800 millones de dólares al año. Entonces, para economías que son altamente proteccionistas y para modelos proteccionistas que proponen políticos, o en este caso un pseudo político, por así decirlo, como lo es Donald Trump, serían de alguna manera pertinentes las políticas y las reformas que propone el Fondo Monetario Internacional. Primero hay que recordar que el Fondo Monetario Internacional es un organismo que plantea políticas, si no se quiere neoliberales, plantea políticas muy pro mercado, es decir, políticas que implican ajustes y reformas fuertes, duras, para priorizar el ahorro, para priorizar el superávit más que el déficit, por concepto de erogación del gasto público en los gobiernos.
Es decir, el Fondo Monetario plantea una receta que se basa en reducir el gasto público, en aumentar los impuestos, en no financiar tanto el déficit para que de esa manera pueda incrementarse el superávit fiscal, y también limitando la cantidad de creación de empleos, limitando la liquidez de la banca, imponiendo corralitos financieros, como se le conoce en economía. Busca hacer que el Estado ahorre más de lo que debería y las arcas del mismo estén completamente compensadas con un nivel de reservas apto para lograr un superávit aproximado del 3% promedio y poder saldar de esa manera la deuda y los paquetes de rescate que el Fondo Monetario Internacional provee, siempre y cuando se apliquen esas condiciones y esos programas de ajuste. Ahora, las reformas que plantea el Fondo Monetario Internacional podrían ser aplicadas si políticamente se adoptan de la manera correcta. Por ejemplo, la reforma monetaria. Esta implicaría bajar la emisión de papel moneda de dinero inorgánico para controlar el nivel de inflación, devaluar las monedas débiles con respecto a monedas que son altamente sólidas, que son y tienden a depreciar el valor de la moneda que le siguen en cuanto a competencia, como por ejemplo la devaluación y depreciación que ha sufrido, o la depreciación más concretamente que ha sufrido el peso mexicano con respecto al dólar estadounidense. Podría considerarse una posibilidad el hecho de que el gobierno mexicano llegue a devaluar el peso. Otra política dentro de esta reforma significaría recapitalizar la banca para que, al poder dotarla de mayor capital financiero, esta pueda tener más liquidez para el control de los pagos de deuda, para los préstamos interbancarios y los fondos de inversión que tengan la posibilidad de poder comprar bonos, comprar activos, y la liquidez de la banca tiende a aumentar. En cuanto a la reforma fiscal, esta implicaría realizar estímulos fiscales. El ejemplo más notorio es el caso de Japón, que está inyectando paquetes fiscales, paquetes de estímulos fiscales para poder revertir el nivel de deflación que hay, es decir, precios excesivamente baratos o una estructura de precios excesivamente baratas que afecta la rentabilidad de la economía japonesa. Para lograr revertir esa deflación y lograr un nivel de inflación de por lo menos un 0.5% del PIB, o digamos interanual, se puedan realizar estímulos fiscales inyectando paquetes para las empresas y para poner a recircular la economía y aumentar el nivel de precios. También esto implicaría un aumento del impuesto sobre la renta a los que más ingresos devengan, a los ricos, con ingresos netos de más del 50%. Y por último, una reforma estructural que significaría o podría implicar la creación de un sistema de auditoría que controle el flujo de importaciones y exportaciones, para que de esa manera haya un equilibrio entre el nivel de importaciones y la tasa de exportaciones y no se genere una digamos reversión proteccionista en el que disminuyan digamos las importaciones y aumenten tanto las exportaciones, que se genera un desbalance en esta relación que debe ser equilibrada para la salud eficiente y funcional de toda economía, un nivel equilibrado entre importaciones y exportaciones sin que uno esté más arriba del otro, para no caer en, si se aumenta el nivel de exportaciones, una tendencia proteccionista, o si se aumenta el nivel de digamos de importaciones, una tendencia altamente dependiente del mercado mundial. Esto es lo que supondría una verdadera reforma para poder acabar con el proteccionismo populista, porque el proteccionismo como tal no es en cierta manera tan malo como se le ha hecho notar mediáticamente, pero en sí implicaría una serie de reformas para la salud de una economía mundial que tiene perspectivas de crecimiento de aproximadamente un 1%, menos que las que preveía o daba a conocer en sus comunicados el mismo Fondo Monetario Internacional. Así está la economía global.